Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zen Documentales, soy Andrés Alonso, los saludo con mucho gusto. Esta noche les presentamos un documental acerca de la historia de CNI, Canal 40, un canal que llegó para hacer historia en la televisión abierta de México. Este canal se creó en el año 1995. En este documental usted será testigo de cómo la televisión mexicana cambió e hizo historia. Yo soy Andrés Alonso, esto es CNI, el canal que llegó para hacer historia. Comenzamos. XHTVM CNI Canal 40. Lo que tenía en mente era hacer un canal que nos pudiera presentar cosas totalmente diferentes. Un poco lo que nosotros queríamos ver en la televisión. ¿Qué es lo que nos gusta? Y que era totalmente diferente a lo que tenían las televisoras que en ese momento estaban funcionando. Un canal en donde además se ofreciera como menú principal la realidad, como por ejemplo programas informativos inteligentes, serios, donde la gente se pudiera expresar auténticamente con libertad. ¡Hombre! No sé si ¿quién te está cabuleando? Es la realidad de que te están entrevistando, Rafael, hombre. ¿Qué? CNI Canal 40 nace con este deseo de verdad, con esta ambición de transparencia, de decir las cosas como son, y de ahí las dificultades económicas durante mucho tiempo. Nuestro objetivo principal era hacer un canal 24 horas dedicado a las noticias. Sin embargo, este concepto se fue modificando con el tiempo, ya que fueron cambiando las condiciones del país, de la sociedad y de las exigencias mismas del público y de los anunciantes. Había antes dos tipos de televisión, la televisión gubernamental y la televisión progubernamental. No había de otra. Esta nace como una televisión libre y esa imagen de los patos volando creo que son un reflejo perfecto de lo que queríamos presentar. Un momento difícil del país, en un momento complicado, teníamos en aquel entonces la consigna de hacer un proyecto sólido, un proyecto muy fuerte, con un desarrollo inteligente, ¿no? No queríamos hacer demasiado ruido y que los monstruos nos aplastaran en aquel entonces. 94 fue un año muy difícil. Casi podríamos decir que escogimos tal vez el momento más difícil de México para arrancar. Porque ocurrieron justamente asesinatos políticos, levantamientos armados en el sureste. Y bueno, todavía se veía la imagen de México en el mundo como el país que había superado su retraso y se estaba incorporando al primer mundo. Y de pronto todo parecía que había sido de fantasía. Y era el momento de arrancar. El Canal 40 nace con una serie de características que lo hacen muy singular. El primer momento en la etapa de la historia del Canal 40 era sobrevivir a sí mismo, era organizarse como empresa.
podemos decir que fuimos un caso rarísimo en la historia de la televisión mundial en donde el rating no era lo fundamental. Usted decide el cambio. Uno es lo que ve. CNI, Canal 40. Nosotros quisimos siempre que se tuviera la percepción de que era un canal que, número uno, buscaba la excelencia, número dos, buscaba la relevancia, número tres, privilegiábamos la inteligencia sobre la diversión. Número cuatro, que queríamos que quedara muy claro en todo nuestras normas éticas. Y en nuestras normas éticas estaban, más que una serie de prohibiciones, una serie de aspiraciones. O sea, ¿a qué aspirábamos? Una axiología muy claramente definida en cuanto a cuáles son nuestros valores y cuáles son los valores que queremos destacar. ¿Qué valores? Son básicamente la honestidad y la verdad. Sobre esos comenzamos a crear lo que podría ser la imagen, como bocetos primero, como un rudimento de esta imagen. Buscábamos ser auténticos. Eso era un valor el cual iba y venía todo el tiempo. En esta autenticidad, en esta honestidad, en esta verdad, encontramos que en la comunicación o en los medios con los que se comunicaban nuestros antiguos, buscaríamos a través de los códices qué símbolo, qué elemento, qué glifo podría en un momento dado identificarnos como tal, con esa autenticidad, con esa verdad, con esa solidez. Básicamente como códices el mendocino, si no mal recuerdo, pero escogimos a Lolin finalmente como un símbolo de comunicación, como un símbolo de verdad, como un símbolo de autenticidad. El Lolin es la representación de un día, de los 20 días dentro de lo que se llama el Tonal Powali, que es el libro de la cuenta de los días. Entonces, este libro de la cuenta de los días cuenta que, bueno, hay 13 meses en el año que tienen 20 días. El Lolin es el símbolo que representa al 17º día. Es la abstracción gráfica de el nacimiento y la salida del sol diariamente, ¿no? Nos dimos cuenta que el Lolin significaba para los aztecas también el movimiento. Y el movimiento significa el intercambio de la información, lo que nos permite ponernos en contacto. Y este símbolo representaba en su parte fundamental esto, y nos reflejaba lo que nosotros éramos. Un canal mexicano con una visión diferente para una sociedad diferente y que lograra poder interactuar entre ellos. Nosotros venimos de la mezcla de 72 etnias diferentes, que son las 72 tribus o grandes culturas, etnias finalmente, que al fusionarse y al ser un todo es lo que hoy es México. Dentro de eso pues tenemos lo mismo, las grandes aportaciones que hizo a la humanidad, al avance de la ciencia y del conocimiento desde los mayas, los grandes astrónomos mayas, los grandes matemáticos, hasta desde luego toda la ciencia herbolaria que hay en los náhuatl, los aztecas. El conocimiento científico y la investigación científica han sido muy importantes en todo lo que ha sido la historia mexicana.
coordenadas me las dio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y me dijeron que el punto de transmisión, el centro de transmisión era el Cerro del Chiquihuite. ¿Qué es Cerro del Chiquihuite? Transmisor, antena, torre, cobertura al Valle de México. No importaba la producción, ¿sí? Lo importante era tener una señal sana, limpia, potente, con mucha calidad y con ella llegar a todos los telehogares en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene 20 millones de habitantes, tiene 3,5 millones de televisores. Había que garantizar que la señal llegara bien a todos ellos. Y llegamos aquí a la parte del pico del cerro con el ingeniero Mario Herrera y me dijo: esto, licenciado, es el punto más alto y es el punto ideal. Es ideal casi en todos sentidos, porque nos falta el camino para poder llegar acá. Yo diría que es la parte épica de la historia del canal. Mandamos a hacer un estudio vía satélite en el cual pedíamos a una empresa inglesa se hiciera una predicción del área de servicio. Este es uno de estos satélites que se les llaman de órbita baja, que alcanzan con una cámara prácticamente a tomar 3 metros cuadrados de piso. Eso es impresionante, ¿no? Entonces mandamos a sacar una serie de fotografías para delimitar exactamente cuál esperábamos que fuera nuestra cobertura. El verdadero arranque, para fines incluso anímicos de toda la gente involucrada en el proyecto, estaban dados por si íbamos a ser capaces de emitir una señal que se viera en todo el Valle de México, que se ve desde aquí formidablemente, y desde aquí íbamos a poder tener una señal de televisión de a de veras. Cómo era la torre, cómo era la guía de onda, cómo era el transmisor. Optamos por una torre muy ligera. Parte del objetivo, de la dificultad de este proyecto, era hacer una torre que pusiéramos en una superficie muy pequeña. Lo que tú ves de separación entre las patas, que son aproximadamente 10 metros por decirlo, es una superficie mucho más pequeña a las otras antenas que están aquí. Se calculó para una cierta velocidad de viento, que es básicamente como se calculan las torres, es decir, en cuestión del peligro que pueda haber, ¿no? Aquí se buscó una torre que fuera suficientemente esbelta, sin embargo suficientemente alta. Por eso es por lo que se eligió comprar una torre no hecha en México. Se compró una tecnología que se trajo desde Canadá. Se trajo totalmente desarmada, en aproximadamente 2 trailers rodando desde Canadá hasta poderla reensamblar aquí. Básicamente Chiquihuite tiene un solo problema, no hay vientos muy fuertes allá arriba. El problema del Chiquihuite son las descargas eléctricas a cielo abierto. No necesita estar encapotado, no necesita ver nubes cuando de pronto cae una descarga eléctrica. Entonces lo más difícil de Chiquihuite para el proyecto eran 1, las descargas electroestáticas y 2, las condiciones del suelo. Me estaban invitando los ingenieros a que me subiera a darle la bendición a la nena, al bebé, como le decía en ese entonces el jefe de ingenieros, y me subieron por el Malacate, y es una de las experiencias más espantosas que he tenido en mi vida, el estar ahí arriba y ver para abajo y decir, ah, caray, o sea, aquí sí no lo cuento. Chiquihuite deja al menos cuatro avances importantes. En materia estructural, la primera torre tan delgada y a la vez tan alta, es decir, usando muy poca superficie del terreno, se pudo colocar una torre muy alta, de hecho la más alta de Chiquihuite. Otro avance muy importante sería la antena que fue diseñada con tecnología de ranuras, que fue la primera que se aplicó para la Ciudad de México,
que bueno, permitió hacer un patrón que cubriera perfectamente las diferencias de alcance de la señal. Otro acierto importante que fue que es el primer sistema que la antena se alimenta a través de guía de onda, a través de un ducto de aluminio llamado guía de onda. No se hizo una alimentación a través de cable coaxial. Tradicionalmente todas las estaciones han empleado o habían empleado hasta esa ocasión un alimentador a través de cable coaxial. En este caso la guía de onda permitió bajar muchísimo las pérdidas, es decir, la antena es más eficiente, el sistema es más eficiente a través del empleo de la guía de onda. Y bueno, sobre todo lo que más hay que destacar, uno de los retos, yo creo que el más fuerte en materia tecnológica, fue el empleo de la tecnología IoT. Por primera vez se emplea la tecnología IoT, que es el uso de tubos amplificadores, que tiene una eficiencia altísima, una durabilidad mucho más alta que la tecnología tradicional, y que consume muy poca energía eléctrica, es decir, la mínima que pudiéramos pensar. Cuando nosotros empezamos en 1995, la televisión mexicana, sobre todo por lo que toca a la televisión informativa, tergiversaba la información, adulteraba la información, pervertía la información. ¿Dónde ha estado verdaderamente esa diferencia? En ir a las raíces fundamentales de la narración periodística televisiva, presentar las cosas lo más apegado a lo que son. Si me dijeran cuál es la gran diferencia del Canal 40 en estos 5 o 6 años, yo diría, es eso, respetar la información, no pervertirla, no tergiversarla. Hay que ver para poder hablar. Uno es lo que ve. Es muy difícil para cualquier canal tener el 100% de su producción propia. Tenemos que adquirir materiales. Sin embargo, específicamente para este tipo de programas, tenemos un área especialmente dedicada a la producción de eventos y de programas especiales. Y en el área científica estamos haciendo coproducciones con la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene todos los fundamentos, todo el apoyo tecnológico de conocimiento para los temas que a nosotros nos interesan. Rescataría algunos esfuerzos, creo, de muy buena televisión que tienen que ver con la ciencia. Por ejemplo, tuvimos programas de entrevistas en donde aparecieron personajes físicos, por ejemplo, astrólogos. Me acuerdo de una entrevista con Arcadio Poveda, extraordinaria, a nivel quizá de la mejor televisión que te puedes encontrar en otros lados. Eran tiempos en los que apenas se iniciaba la ciencia moderna en nuestro país. Yo sentía que México tendría que tener ciencia, que México no se podía quedar al margen de la ciencia. Si nosotros logramos con contenidos de relevancia y con excelencia en la producción captar un número enorme de televidentes, ir ganando en la participación de la audiencia, entonces vamos a lograr realmente el propósito original de hacer una televisión verdaderamente importante para la sociedad.